pues vamos a empezar como tal con la capacitación. Entonces vamos a compartir la pantalla. Si alguien tiene alguna pregunta, entonces le agradezco de una vez pues irla haciendo para poder ir como resolviendo. Y si no, al final tenemos pues un campo, un momento para poder hacer preguntas o resolver dudas. Pero si alguien la quiere ir haciendo, con el mayor de los gustos. ¿Ya ven la pantalla? ¿Ya ven ahí la presentación? Sí, señor, ahí se ve. Listo, Sí, señor. listo. L- Listo, les agradezco cualquier cosa, pues me informen de una vez. Listo, les agradezco cualquier cosa, me vayan informando. Y cerremos de pronto los micrófonos por ahí para escuchar todos mejor. Y cuando tengan la pregunta lo abren. Listo. Los coronavirus como tal, la enfermedad COVID-19. La ARL pues quiere que nos vean no como unas personas que cobran al final, sino ella quiere ser vista como alguien que tiene mucha interacción con ustedes. Y esta foto, esta presentación que tiene ahí, pues en portugués como tal, lo que significa es que siempre hay algo más por descubrir, siempre hay algo más que hacer. Eh, ¿Qué es el coronavirus? Sí, pues los coronavirus son como tal diferentes virus que a cada un cierto tiempo en alguna parte del mundo aparecen. ¿Sí? ¿Qué es lo que causan? Infección respiratoria aguda como tal. ¿Qué es esto? Pues es decir, una gripa, pero esta gripa puede llegar a ser leve, moderada o grave, como de pronto hemos visto por ahí las más sonadas, las últimas más sonadas, el 1HN1, eh, la gripa española, la gripa asiática, pero pues no fueron declaradas pandemias porque no llegó a afectar los 5 continentes. Simplemente se creaba como en una región o en un grupo. Eh, ¿Qué es lo grave con este coronavirus? Que realmente su facilidad de contagio es muy alta. Realmente no es uno de los más agresivos. ¿Sí? Eh, no es uno de los más agresivos, dado que hay otros mucho más agresivos, pero la peligrosidad de este coronavirus es su facilidad de contagio. Eh, Como les decía, pues ha sido visto ya en los 5 continentes y fue por eso que se declaró la pandemia. ¿Qué otra cosa nos ha cambiado de pronto a la presentación? Que hoy en día ya fue declarada una enfermedad endémica. Esa palabrita, ¿qué significa? Que es una enfermedad que llegó para quedarse, es una enfermedad con la cual tenemos que aprender a convivir. No podemos creer que porque descubran la vacuna ya todos quedamos vacunados y salvos. No, dado que esta vacuna tiene un periodo aproximadamente de 2 a 3 años según estudios preliminares de resistencia. Entonces a los 2 o 3 años vamos a tener que vacunarnos. Entonces vamos a tener algunos espacios que vamos a estar expuestos al virus. Entonces, tenemos que aprender a convivir con ello. Si de pronto alguno de ustedes se acuerda en años anteriores, por ahí, nuestros padres o abuelos decían que la gente se moría de la tosferina y de la viruela y de la varicela, ¿cierto? Hoy en día, hablar o decir que alguien se muere de varicela o de viruela, pues es muy raro.
Es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué es lo que esto ocurre? Que la vacuna pues sí hizo efecto, pero transcurrieron unos 30 años. Entonces, esto es para largo rato. Entonces, tenemos que aprender a convivir con esta enfermedad. ¿Cómo se transmite? Realmente esta infección se transmite de persona a persona a través de la saliva. Cuando una persona tose, estornuda o expulsa partículas infectadas y caen en un material y otra persona pues llega a pasar y las toca y ya se va contaminando. ¿Qué es lo delicado? Que cuando usted pronuncia la letra S, Z, F, ahí en ese momento, en el simplemente decir F o Z o S, está botando partículas de saliva. Entonces, por eso les digo que es la preocupación y el por qué fue pandémica esta enfermedad que no era tan agresiva, pero se convirtió por su fácil contagio, porque es muy fácil contagiarse uno con esta enfermedad. ¿A quiénes afecta? Realmente afecta a toda la población. No tiene edad, sexo, raza, color, hora, ni fecha en el calendario, como dirían por ahí. O sea, afecta a todos por igual. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que van a pasar muchos asintomáticos. Cerca del 80% de los infectados son personas asintomáticas. Cerca de un 15% son personas que tienen una enfermedad entre leve y moderada, que de pronto con algo muy leve pasa. Cerca de un 2% básicamente o 3% requieren UCI y cerca de un 2 o 3% también son los que fallecen. Entonces, eso es lo peligroso. Digamos que lo peligroso es el alto contagio que tiene. Las víctimas mortales pues han sido personas de más de 50 años con alguna enfermedad base. Digamos, pues si tiene alguna enfermedad base realmente puede ser desde un niño hasta un anciano, realmente no va a ser como la diferencia, pero más de las estadísticas colombianas nos indican que personas de 50 años hacia arriba son las que han muerto, ocupa el 87% de la población fallecida en Colombia, de 50 años para arriba. Entonces, si bien es cierto, afecta mucho más a las personas de mayor edad, ¿sí? ¿Cuánto dura el periodo de incubación? El periodo de incubación de la enfermedad pues dura entre 1 y 14 días, pero en el día 15 se considera como el día crítico o el día más complejo. Entonces, por eso es que los periodos que el presidente daba de cuarentena iban de 14 en 14. Íbamos caminando de 14 en 14. ¿Cuál es la sintomatología? Realmente la sintomatología es una gripa, ¿sí? Fiebre mayor a 37 grados, fatiga, tos, secreciones nasales, malestar general o dificultad para respirar. Hay que tener mucho cuidado en esto, porque puede ser que yo tenga una gripa de las gripas comunes que ya teníamos en nuestro ambiente y, y fácilmente se nos puede llegar a confundir o a creer que estamos enfermos de COVID. Realmente para descubrir o para saber si estamos enfermos de COVID es a través de una prueba, la cual es hecha y debe ser realizada por los laboratorios ya autorizados por el ministerio, que son los autorizados. No se hace en la esquina o no se debe hacer en la droguería del barrio, no, debemos pues acudir a los laboratorios especializados como tal. ¿Cuál es el tratamiento?
Tratamiento actual no hay ninguno. Cero tratamiento para esta enfermedad. No tenemos por ahora ninguna vacuna ni ningún medicamento específico para poder determinar o curarnos de esta enfermedad. Todos son básicamente drogas o medicamentos, más exactamente medicamentos experimentales, pero no hay un medicamento comprobado científicamente que sea para esto. Entonces hay que tener especial cuidado. ¿Cuál es el tratamiento especial o el tratamiento más efectivo? El distanciamiento social, el uso del tapabocas y el lavado constante de manos. ¿Sí? Que es cómo prevenirlo. Entonces, ¿cómo prevenirlo? Lavándonos las manos correctamente con agua y jabón. ¿Qué es en el lavado de manos? Pues ya lo miraremos ahorita. Evitar el contacto cercano con personas, el uso adecuado del tapabocas. Al estornudar, pues tener la educación de no estar esparciendo los virus. Si tenemos síntomas de resfriado común como tal, pues quedémonos en casa, no nos expongamos. Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan, ventilar su casa constantemente. Con el tema del lavado de manos, tenemos que tener un cuidado especial. Aquí, de acuerdo al lavado de manos, tenemos 11 pasos, los cuales pues tienen que durar entre unos 25 a 30 segundos como tal de aplicación de esta técnica. Tenemos que lavar bien nuestras manos y tenemos que, como en nuestras casas o en muchos sitios de trabajo de nosotros, no tenemos un lavamanos automático, ¿sí? Tenemos que lavar la mano, la grifería cada vez que nos bañemos y sequemos esa grifería. Tenemos que desinfectar esta grifería constantemente, porque si no vamos a dejar contaminado el lavamanos. Con el uso del tapabocas tenemos que tener especial cuidado. El tapabocas tenemos que tener un protocolo para colocarlo. No es cualquier trapo, no es cualquier cosa que nos coloquemos en la cara. Entonces tiene que evitar que pasen estas partículas, estas micropartículas de saliva. Cuando los vamos a colocar tenemos que lavar nuestras manos. Ahí es el único momento en el que podemos coger todo el tapabocas con las dos manos, acomodarlo, apretar las cintillas, las correas, bueno, lo que tenga para poderlo ajustar y ajustarlo a la nariz, de manera de que nos cubra nariz y boca. Ya al momento de retirarlo, tenemos o lo debemos coger única y exclusivamente de las bandas o de los cauchos o de las correas que tiene. Ya no sirve cogerlo del tapabocas porque si no, si está infectado, nos vamos a infectar. Tenemos que proceder, después de retirar el tapabocas, tenemos que proceder a lavarnos las manos de una manera correcta. Y tenemos que también pasar a hacer una correcta disposición de este tapabocas. Si es desechable, de una manera especial, y si es lavable, tenemos que echarlo con la ropa que llega a estar sucia o contaminada para poder hacer el correcto lavado. ¿Qué tenemos que tener en nuestra casa, en nuestra vivienda? ¿Sí? Hay que tener un protocolo de limpieza y desinfección de la vivienda. Tenemos que constantemente estar limpiando los picaportes, los pasamanos, los topes de las puertas, muebles, maderas. Tenemos que la mesa del comedor, el tema de la cocina, que ahorita lo miramos, tenemos que desinfectarla constantemente, cambiar sábanas, toallas, fundas de una manera adecuada, correcta, desinfectarlas. Tenemos que tener especial cuidado con computadores, mouse, teclados, celulares, teléfonos fijos, llaves, controles remotos, ya que estos equipos, estos aparaticos son unos de los más contaminantes. Realmente está demostrado que estos aparatos son
los más contaminados que hay casi que en nuestra casa, junto con la esponja de lavar la loza, y estos aparaticos son los más contaminados casi que tenemos en la casa. Entonces tenemos que tener especial cuidado con todos estos. En la casa pues hay que retirar el polvo, lavar las cosas, enjuagar y ahí sí proceder a hacer la desinfección correcta, ¿sí? Desinfecte todos los productos de uso doméstico como tal, para que estemos seguros dentro de nuestra casa. Tenemos que también tener en cuenta con los químicos que compramos, llámese cloros, lejía, hipoclorito de sodio, porque nos podemos llegar eh, a intoxicar con estos elementos. El tema del alcohol, si nos irrita las manos, entonces pues tenemos que protegernos. No a todo el mundo le irrita las manos, ¿sí? O sea, tenemos que verificar cuál es, o el gel antibacterial que sea a base de alcohol. Entonces tenemos que también tener cuidado con esto. Al momento, si los reenvasamos, tenemos que etiquetarlos, escribirle alcohol, cloro, dependiendo el desinfectante que usted utilice, pues lo tiene que contramarcar para que de una manera segura sus hijos o una persona extraña no lo vaya a utilizar. Al lavar las prendas de vestir, pues tenemos que lavarlas, no sacudirlas y dejar que se sequen correctamente. Ojalá y se puedan asolear. Si no se pueden asolear, lo ideal es plancharlas. Para el calor mata el virus. Entonces hay que tratar de tener como este cuidado y esta precaución con la ropa. Hablábamos de la cocina, entonces pues tenemos que tener el menaje pues especial, estarlo desinfectando constantemente, especialmente si alguna persona llega a dar positivo. Entonces tenemos que estar atentos a esto, a tenerle ese menaje aparte, desinfectarlo constantemente. No se trata de irlo a encerrar, a meter en una prisión, ¿sí? O de pronto manifestaciones feas que hemos visto por televisión o con los médicos, que los echan, que los quieren sacar de los conjuntos, de todo esto. Eso no es humano como tal, ¿sí? Antes deberían tener todo nuestro apoyo, y si algún vecino llega a tener pues la desafortunada experiencia de tener un COVID en su familia, debemos es tratar de ayudarlo en lugar de echarle piedra y quemarle la casa, ¿sí? Porque han habido personas bastante intransigentes. Entonces, ahí se nos quita como la humanidad, ¿no? El manejo de los residuos, tenemos que hacer una correcta clasificación de los residuos. Lo que les decía, el uso del tapabocas, de guantes, de gorros, de polainas, tenemos que estar constantemente enviándolo y utilizando bolsas adecuadas. ¿Por qué motivo? Porque si los dejamos expuestos a, digamos, a que otra persona los llegue a tocar, pues se va a infectar. Entonces no queremos eso, tenemos que controlar esto, para lo cual tenemos que considerar estos materiales como desechos biológicos. Tenemos que meterlos en una bolsa roja para que ésta quede clasificado así, y de esta manera pues el que los vea pues pueda identificarlos fácilmente. La limpieza del baño, pues tenemos que mantenerlo limpio. Si se puede llegar a cambiar las toallas por toallas desechables, pues muchísimo mejor. Si no, pues tenemos que tener un correcto aseo de nuestro baño. Medidas al salir de la casa. Si tenemos vehículo particular, si tenemos carro o moto, pues tenemos que estar constantemente desinfectando la moto, desinfectando el manubrio, los cachos, todo lo que fácilmente nosotros llegamos a coger. Ya sabemos, no saludemos ni de besos, ni de abrazos, ni de manos, ni de rodilla, ni de cola, ni de pie,
ni de talón. No, con el saludo nos debe bastar. Tenemos que aprender a tener como ese distanciamiento social sin que suene como mal. Asignar un adulto para hacer las compras, ¿sí? Para que éste salga y pueda, sea el mismo y no exponer todos los días a un miembro diferente de la familia. En lo posible también tratar de pedir domicilios, pero aquí viene el tema de los domiciliarios. Tenemos que hacerle una correcta desinfección a todo lo que los domiciliarios traigan y comprar en sitios que cumplan con las medidas de seguridad. Estar atento pues a todas las indicaciones locales, ya la presidencia, ya el departamento de pronto dictó las medidas necesarias, ahora están los alcaldes tratando como con la enfermedad directamente. Entonces hay que procurar pues estar atento a estas indicaciones y restringir visitas de amigos, familiares y demás. Sí, por ahora nos tocan visitas, como decía ahí al principio, nos toca todo virtualizado y tratar de mejorar y la idea es poder salir adelante. De esto tenemos que salir adelante, o sea, y tenemos que salir adelante entre todos. O sea, todos salimos adelante o todos nos quedamos porque si se infecta uno y el otro, y, pues, ¿sí? Entonces todos vamos a tener que salir adelante. Al llegar a la casa, hay que tener especial cuidado con la ropa de trabajo para no infectar todas las personas de nuestra casa. Entonces, zapatos deben quedarse afuera, poderlos desinfectar. Tenemos que tener una zona limpia y una zona sucia, digamos, como tal. Eh, Antes de ir a saludar a los miembros de la familia, tenemos que desvestirnos, irnos y bañarnos, desinfectar la ropa que traíamos o guardarla en un lugar específico y bañarnos completamente para cambiarnos y ahí sí proceder y salir a saludar a todo el mundo. Mantenga la ropa de trabajo pues aparte, báñese con abundante agua y jabón, haga el lavado de manos de acuerdo al protocolo, desinfecte todos los objetos que haya manipulado en el exterior. Aquí se recomienda que no saquemos ni pulseras, ni relojes, ni anillos, ni, mejor dicho, ni el celular si se pudiera dejar, pues dejarlo, las llaves, restringir, porque cada cosa que saquemos es una cosa que tenemos que desinfectar al momento de ingresar a nuestra casa. El hecho de que se haya abierto la economía y el hecho de que se haya abierto y que estemos tratando de caminar no debe disminuir este tipo de controles, ¿sí? Si compra alguna cosa, desinféctela y antes de incluirla en la nevera o en la despensa, pues tenemos que hacerle una correcta desinfección. Lo que les hablaba de la zona sucia y la zona limpia, ¿sí? Ojalá y todas nuestras casas o apartamentos tuvieran el baño ahí en la entrada, ¿sí? Para poder hacer este proceso como de una forma más privada. Pero por ahora creo que nos toca como de una manera así. Los zapatos se quedan ahí, poder hacer el correcto aseo de las manos, la ropa poderla dejar ahí, desinfectarla y pasar de ahí al baño directamente para poder hacer el proceso del baño con abundante agua y jabón. No se necesita jabón de cremas ni jabones especiales. El jabón simplemente que haga bastante espuma. Con los animales de compañía o los animales domésticos tenemos que tener especial cuidado con el tema del contagio de ellos. Si bien es cierto, ellos no lo contagian por saliva, sí lo pueden llegar a introducir a la casa a través de sus pies o del pelaje, porque va y se revuelca, se echa en una zona contaminada, sucia, y pues viene y restrega ese virus por toda la casa. Entonces, al ingresar ese animalito, pues casi que tenemos que hacerle el procedimiento que tenemos aquí, limpiarle las paticas, el pelaje, tenerle un pañito con agua y con jabón, poderlo limpiar ahí, desinfectar como tal antes de que el perro ingrese a nuestra casa o el gato o bueno, la mascota que tengamos.
Si el perro llega a presentar alguna enfermedad o algo inusual, pues consultarle al veterinario, porque pues no se sabe, puede el virus también llegar a mutar. Eso pues no se ha dicho nada todavía, pero es una posibilidad que está ahí como abierta. Entonces hay que tener especial cuidado con esto. Por ahora pues las mascotas no contagian el virus como tal. Debe tener pues especial cuidado al manipular los animales pues para no irse a contaminar. Si alguien resulta enfermo en su casa, pues deberemos aislarlo porque preferiblemente que no tenga acceso como tal a, a esa persona enferma y tenerlo vacunado, tenerlo desinfectado, desparasitado, perdón, para poder pues tener y gozar de esa mascota. Para el tema del vehículo particular, moto o bicicleta, lo que ya les hablaba, desinfectar muy bien el vehículo, el timón, la palanca de cambios, el freno de emergencia, el cinturón de seguridad, el tema en las motos, los frenos, las palancas de cambios, todo esto tenemos que estarlo desinfectando constantemente, ¿sí? Y permitir que el vehículo esté ventilado constantemente. Se recomienda pues no usar el aire acondicionado del vehículo porque pues los aires acondicionados sabemos que son una fuente de acúmulo de bacterias y virus. En lo posible, pues mantener una distancia mínima. El tema de estarle haciendo aseo constantemente a las bicicletas, motocicletas y desinfectar los elementos de protección personal, cascos, guantes, gafas, rodilleras, entre otros. Tenemos que tener cuidado con este tipo de elementos, estar constantemente desinfectándolos, dado que el material en que son hechos les permite al virus vivir mucho tiempo. ¿Cuánto vive el virus fuera del cuerpo? En el aire 3 horas, sobre cobre 4 horas, en un cartón 1 día, en acero inoxidable 3 días, sobre el plástico 3 días. Pues todos estos son estudios que han hecho algunas universidades y han sido publicados. En aluminio de 2 a 8 horas, en guantes quirúrgicos de 8 horas, madera hasta 4 días, cristales 4 días, papel 5 días, plástico hasta 5 días. Todo esto varía de acuerdo a las condiciones climáticas o atmosféricas en que se encuentra el virus, ¿sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Si llega a salir algún paciente positivo en nuestra casa, tenemos que asegurar pues una correcta ventilación de la habitación donde está, preferiblemente que esa persona tenga un baño privado. Si no lo llega a tener, o sea, un baño exclusivo para él, porque la vivienda solo tiene un baño y hay 4 personas o 3 personas dentro de ella y solo tiene un baño, pues cada vez que lo use tenemos que estarlo desinfectando constantemente. Cada vez que lo use hay que desinfectarlo, lavarlo y desinfectarlo de una vez. La puerta pues debe permanecer cerrada. Procurar el tema de que no tenerlo como si fuera un preso, ¿no? Tampoco, no exageremos, pero sí mantener el distanciamiento de 2 metros como tal. Cada vez que tengamos que entrar a llevarle las medicinas, comida o a hablar o simplemente a estar ahí como con él, pues tenemos que estar a 2 metros con la mascarilla, con guantes, tenemos que protegernos y esos guantes cada vez que los utilicemos pues quedan ya desechables, no se pueden volver a reutilizar porque estaríamos en una zona contaminada y nos toca tratar de mantener, ahí sí como se dice, esa habitación sería una zona sucia y el resto del apartamento tratar de mantenerlo como zona limpia. La limpieza diaria, las personas encargadas de hacer aseo siempre tienen que estar usando mascarilla y guantes. El tema del agua y lejía, pues, o cloro, pues tiene que, de acuerdo a los porcentajes que diga la ficha técnica del elemento químico que ustedes utilicen, pues hay que utilizarlo.
limpiar diariamente todas las superficies. Entiendo que ustedes van a las casas, toman lecturas, hacen entregas de correspondencia. Entonces, esa tabla que llevan, eso que llega a tener contacto con la otra persona o con personas extrañas, cada vez que la usemos tenemos que hacerle el proceso de desinfección, llevar un pañito y desinfectarla de una vez, ¿sí? Con alcohol o con el elemento que la empresa como tal disponga para esto, pero tenemos que entrar a desinfectar estos elementos. ¿Sí? Si es que tenemos una recepción, para la persona de la recepción, cada vez que llegue una persona, pues tenemos que hacerle aseo o estarle constantemente limpiando el mesón o donde hay contacto como con esa persona. La vajilla, lo que les decía, pues hay que mantenerla aislada si llega a haber una persona positiva como tal, entonces, y tenemos que desinfectarla cada vez que se use y dejársela exclusivamente a esa persona y estarla constantemente pringando, lo que se llama pringar o desinfectar a través de calor. Lo mismo pasa con la ropa. Si no es posible que la lavadora haga, que tengamos calentador en la casa, la tenemos que asolear y si no, plancharla de todas maneras para que el calor pues elimine o mate el virus como tal. El manejo de residuos, lo que les decía, estos elementos pues tenemos que guardarlos de una manera adecuada, guardarlos en una bolsa plástica preferiblemente roja y que quede, si se puede, hasta doblemente embalada, muchísimo mejor. Por si se rompe una cobertura, pues queda la otra. ¿Por qué lo rojo? Porque es lo que tenemos considerado como riesgo biológico de manera casi que general. Entonces, ojalá y en la casa pudieran contratar una empresa para que recogieran estos materiales, pero pues ese costo es bastante elevado. Entonces, sí, guardar en una bolsa roja, tener ese cuidado. La toalla del contagio tendrá que ser del contagiado, tiene que ser de un único uso. Entonces, si hay un contagiado, pues es toallas desechables, de manera de que no quede el virus ahí de pronto caminando y de una vez botarlo a la caneca como tal. Recomendaciones para la empresa. Entonces, pues cada vez que si llega algún trabajador con fiebre o síntomas asociados como tal, pues debe estar en aislamiento domiciliario e informar a la unidad sanitaria respectiva, a la autoridad sanitaria. Todos los empleados que hay, o sea, nosotros todos tenemos que descargar la aplicación Coronap y dar el reporte ahí de si estamos infectados o no y estar diariamente reportando esta situación. Es importante que todos los trabajadores pues tengamos esa app descargada. Tenemos que tener el formato al interior de la empresa de síntomas como tal de salud y controles de temperatura a la entrada y salida de esa persona. Siempre tenemos que llenar ese control. El uso de los elementos de protección personal es de uso obligatorio, llámese tapabocas, guantes, gorros, pero tiene que tener un uso correcto y una disposición adecuada. ¿Sí? Ya son los elementos que la empresa determine a utilizar. En el tema del tapabocas, pues es obligatorio, no hay excusa, que tape nariz y boca. En el tema de los guantes, particularmente, pues no es que me guste mucho el uso de guantes. ¿Por qué? Porque generan una falsa sensación de seguridad. Creo que por tener guantes, entonces yo no me contamino y toco todo y ya meto las manos en todos los lados porque yo tengo guantes y no me contamino. Realmente lo que no se están contaminando efectivamente son sus manos, son sus dedos, es las uñas, pero usted con el resto, todo lo que toque lo va contaminando. Entonces hay que tener especial cuidado con el uso de los guantes. Lavado frecuente de manos, pues es indispensable que no hagamos el respectivo lavado frecuente de manos o el uso del gel antibacterial.
El distanciamiento entre personas, pues tenemos que evitar aglomeraciones. En momentos de descanso, consumo de alimentos, si se llega a dar. La atención al público, pues tenemos que, lo que les decía, aumentar el aseo y la frecuencia, aumentar el aseo en cuanto a frecuencia y de lo habitual, y ser más estrictos con esto. Todo lo que tenga que ver con atención al público. Sé que ustedes van a casa por casa o van entregando, entonces tienen que estar haciendo constantemente este aseo. Evitar en la posible reuniones de más de 10 personas y pues tener turnos establecidos para que no se crucen, ¿sí? En un mismo lugar. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de 50 personas, pero para 50 personas casi que tenemos que tener un espacio de 400 metros cuadrados. Entonces creo que ninguna empresa tiene ese espacio como disponible para una reunión. Limitar las labores de mantenimiento, pues ¿para qué? Para evitar que personal extraño ingrese a nuestras oficinas y de pronto venga la contaminación. Garantizar la limpieza y desinfección de equipos y utensilios utilizados para el establecimiento como tal. Entonces, estarle haciendo aseo constantemente, los teclados, mouse, celulares, todo este tipo de cosas tenemos que estar constantemente limpiándolas. Listo. Eso es básicamente la capacitación. Entonces, quisiera pues preguntas, dudas, aclaraciones. Hay un espacio para esto. ¿Tienen dudas? Por favor, si necesitan preguntar algo, para colaborarnos, aclararnos. Hay un link en el cual les van a hacer unas preguntas para responder. Entonces, yo creo que se las debe estar enviando, yo creo que hoy a mañana, no sé. Dianet le estaba enviando ese link para que ustedes puedan contestar esas preguntas. ¿Tiene alguna inquietud al respecto que quiera preguntar o aclarar algo con respecto al tema? ¿Tienen dudas? Parece que quedó todo muy bien. Entonces, amigos, ya saben que tenemos la... ¿Que quedó todo muy claro? ¿Quedó todo muy claro o no entendieron nada? ¿Sabes que a mí me gustaría un poco hacer un poco un tema de pronto? Frente al tema laboral, hemos tenido todo. Digamos, y esta capacitación, esta responsabilidad, pero es lo que a mí me va pensando en este tema de la cocina. Mucho lo hemos pensado en el tema de la cocina y como todo el tiempo está llena de jabón, pues muy bien. Sí. Se han hecho estudios en el cual la esponjilla de la cocina es una de las cosas que más sucia está, precisamente porque permanece muchísimo más tiempo húmeda. Y digamos que el jabón actúa y la capacidad del jabón está cuando genera la espuma, ¿sí? Que es la que destruye las paredes de esas células. Pero cuando la dejamos ahí en reposo mojada un día,
lo que hace, y si no, o queda medio limpia o medio sucia, eso de que de pronto cuando están lavando y no lavamos la esponjilla, sino que simplemente lavamos el plato, lavamos la olla y pum, la ponemos allá, la echamos allá en ese charco que hay allá en una taza que hay siempre con agua, porque siempre es así, ¿sí? No la ponemos a escurrir, no lavamos esa esponjilla, entonces esta esponjilla va generando cada un día bacterias y virus ahí. Entonces se activa cuando el jabón y cuando genera espuma, que es la que destruye las paredes celulares de los virus y las bacterias. Entonces eso es lo que limpia. Cuando queda así como quieta, pues genera o proliferan los virus y las bacterias. Bueno, ahí en el chat yo veo que está Aider Caballero y una persona de Chiriguaná que alzaron la mano, pero tienen alguna inquietud para que por favor la autorice aquí a que les responda la inquietud que tienen esas dos personas que están ahí en el chat escribiendo. ¿Quién sería? Aider Caballero y Lector Chiriguaná alzaron la mano, están pidiendo la palabra. Sí, Lector Chiriguaná, dígame, cuénteme. Bueno, ¿sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Bueno, mi nombre es John Polo. Quiero hacer una pequeña pregunta. Como en mi trabajo como lector y repartidor, no es muy frecuente el contacto físico con las personas. Sin embargo, hay ocasiones en que hay que prestar el lapicero para que la persona firme una planilla o un documento o una guía, o sea, algo. En ese momento es donde hay más contacto con personas externas. ¿Es un riesgo para nosotros como trabajadores esa acción? Sí, claro que es un riesgo. O sea, ahí que se recomienda que esa tablilla tenga un lapicero pegado ahí y de manera de que usted le pasa la tablilla a la persona y con un pañito tenerlo con alcohol o con el desinfectante que determinen y limpiar inmediatamente. O sea, se la pasó, la cogió, la limpió el lapicero de una vez. Y lo puede hacer en presencia de la misma persona, que eso le va a dar mayor seguridad a la persona. Tanto al que recibe como a los dos les da un efecto de seguridad. Pero hay que tener ese protocolo, o sea, porque es que muchas veces se nos hace fácil, sí, tome, coja el lapicero, llévelo, sí, pero no tenemos como esa precaución. Entonces, tengamos una tablilla, una de estas no son muy caras, le amarramos un lapicero y constantemente estamos desinfectándolo para evitar pues el respectivo contagio. Muchas gracias, fue muy buena la aclaración. Listo, Juan Camilo por ahí también estaba, levantó la mano, Juan Camilo Caballero. Aider Caballero. Juan Camilo. No le escucho, toca que habilite el micrófono. Habilite el micrófono. Sí, buenas tardes. Bueno. Aider Caballero. Listo. Lector y repartidor. Mi pregunta es, ¿cómo deberíamos desinfectar nuestro vehículo? Nosotros transportamos en motocicleta y vamos a diferentes zonas donde hay contagio. ¿Cuál sería el procedimiento para desinfectar nuestro vehículo? ¿Qué sería de pronto qué sería lo más adecuado? ¿Qué es lo más adecuado? Pues lo más adecuado pues tener alcohol de una concentración mayor al 70% si se puede. Estar constantemente pues limpiando lo que es el sillín, manubrio, frenos, todo donde usted tiene más contacto con él. Indiscutiblemente pues evitar el cargar personas, o sea, no debe tener ningún pato, y el tema de los elementos de protección personal
el casco, por ejemplo, si voy y les reviso el casco ahorita, de pronto me llevo sorpresas, ¿sí? Entonces, tenemos que tenerle un aseo adecuado al casco, a las rodilleras, a las botas, no sé, a todos los elementos de protección personal del uso de la moto para evitar esto y mantener constantemente pues limpiando el vehículo, haciéndole un correcto aseo, lavándola para de esta manera pues mantenerla desinfectada, ¿sí? O sea, decirle que es que usted por donde la pase va a estar limpio, pues no, es imposible ir a hacer eso. Nos toca tratar de todos los días estar limpiándola y lavándola. Por ejemplo, el tema de los taxis, si vamos a utilizar un taxi, deberíamos tener nosotros un pañito y antes de subirnos limpiarle la cojinería, ¿sí? Como tal donde uno coge. Sí, una pregunta, ¿no? Dígame. Yo soy lector repartidor de la Gloria César, pero quiero, y hace rato me viene dando vuelta en la cabeza algo. ¿Este virus lo fabricó el hombre o lo... Pues por ahora digamos que fue la naturaleza, ¿no? Fue la naturaleza divina, no nos echemos cosas adicionales, pues no hay nada escrito como tal, hay mucha incertidumbre en el tema, pero sí, o sea, no aliviemos o no hablemos de pronto lo que no sabemos, ¿sí? Ahí sí, por ahora lo que sabemos, pues es un virus que, como les dije al principio, los virus aparecen así aleatoriamente. Si vamos a mirar, hace como 100 años también apareció un virus aquí en Colombia que mató muchísima gente. Lo que les decía de la tosferina, si usted va y mira hoy en día la tosferina, de pronto cuando apareció por primera vez, dirían que eso fue hecho por el hombre y que fue quién sabe qué, y mandato divino, y bueno, diferentes cosas y que de pronto nos pueden llegar a dar vueltas en la cabeza, como usted dice. Pero por ahora, pues sí, está que fue la naturaleza como tal, que esporádicamente los virus mutan y apareció. Buenas tardes. Dígame. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Peñalosa, supervisor de Oconia. Sí. ¿Cómo podemos detectar una persona asintomática? No hay forma. Haciéndose la prueba. Y pues no podemos estar haciendo pruebas a todo el mundo. Por eso es por eso es el distanciamiento social. O sea, no se sabe cómo, o sea, no hay una forma de detectar que una persona esté contagiada y sea asintomática. La única forma es prevenirlo. Lavado de manos, distanciamiento social, uso del tapabocas, porque no hay forma de detectarlo. Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor. Sí, señor, lo estamos escuchando. A ver, espérenme un segundito. A ver, aquí veo Apaca 18. No sé, ¿quién es Apaca 18? Señor Arimel. Hable. Buenas tardes. Mi nombre es Arimel Carlos, soy profesor de zona acá del sector de Turumaní. El tema lo tengo bastante claro, pero tengo acá una compañía que yo no quiero conectarse con el celular, con el tipo de equipo, hacer algunas preguntas, ¿vale? Yo aquí les paso. Buenas tardes. Sí. La ARL por ahora, todas las ARLs es considerado enfermedad laboral. De entrada, todo va a ser enfermedad laboral, pero eso pasa a un proceso de investigación, el cual
pues puede estar determinando, y al hacerse el cerco epidemiológico que usted tenga, puede pasar a ser enfermedad común, ¿sí? O sea, de entrada pasa a ser laboral, pero enseguida viene la investigación laboral y la investigación del respectivo caso, y ahí determinan si pudo llegar a ser laboral o común. Cuénteme, ahí hay un señor de camisa, rayas, café, creo que la veo ahí. Él, hable, usted que alzó la mano. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Pilar Meta. Soy lector de Partidor, de acá de Los Conos. Bueno, la pregunta mía es normal. Yo desde que comenzó la situación del uso de tapabocas, pues yo por lo menos mi labor es caminar con ese tapabocas y tengo que tarde a la casa siempre con fastidio en la garganta, pero eso desde que comenzó la situación. Comenzó el uso de tapabocas, esa cuestión. Entonces, normal, yo pienso pues, que por el uso de tapabocas es normal. Claro, le hago la pregunta. De pronto, pues sí es normal, ahí tendríamos que revisar un poco pues el tema de qué tipo de tapabocas se está usando, si de pronto le suelta algo de pelusa o algo de esto, pero pues en ese calor y de pronto es bastante normal, y estando todo el día, por ejemplo, ese tapabocas usted allá en ese clima, se lo debe estar cambiando barato porque sea unas 2 veces en el día, ¿sí? Porque pues sea desechable o sea lavable, ¿sí? O sea, hay que mirar ahí, sopesar eso y como mínimo estarlo cambiando unas 2 veces al día por el tema del calor y de la sudoración que tiene. Bueno, muchas gracias, doctor. Aquí hay una L por ahí, lector Chiriguaná o Fabián Díaz Valencia, me alzó la mano. Buenas tardes, mi nombre es Fabián Díaz Valencia. Sí. Soy lector de acá de la zona de Valledupar. Ahorita me quedó una duda, no sé si fue que yo entendí mal lo que usted dijo, o no sé. Tengo entendido que el tema del COVID en un principio era, o se dijo por algún decreto de que era enfermedad profesional solo para los trabajadores del área de la salud. El resto de las empresas eran tratados como enfermedad común, ya era correspondiente a la EPS. Entonces, no sé si entendí mal la aclaración que usted nos dio ahorita, o si es que yo tengo un concepto equivocado, o si es que cambió la norma. Entonces quisiera que me aclarara estos puntos. Listo. Lo que la norma nos dice, digamos, para declarar una enfermedad profesional como tal, o sea, por decirle algo, vamos a cambiar de tema, para calificar un túnel carpiano, ¿sí? Un túnel de mano o una enfermedad de rodilla o otro tipo de cosas, viene un proceso, ¿cierto? Hay que demostrar que fue de origen laboral, que fue durante cierto tiempo, que fue durante, digamos, es eso lo que entra para el resto de la población. Para personal de salud, o sea, todos los que tienen que ver con la salud, se omite este proceso. Si hay un médico, una enfermera, una aseadora, alguien de la salud y llegó y ¡pin! COVID, ya eso es enfermedad profesional clasificada. Sí, o sea, ya quedó calificada como enfermedad profesional. No le van a hacer más preguntas, no le van a decir, es igual que el que trabaja, por ejemplo, con asbesto y resulta con cáncer en los pulmones por asbesto. Él inmediatamente es ya calificado, o sea, no tiene que entrar a ningún proceso de investigaciones, como sí lo tiene que hacer el resto de la población. ¿Sí? Son como enfermedades puntuales para ellos. El resto, o sea, todos nosotros, pues tenemos que, si bien es cierto, de entrada y para darle un mejor manejo de pronto en el tema de la salud,
lo que hace la ARL es decir, repórtemelo como accidente o como enfermedad laboral. Y vamos a investigarlo. Y ahí determinamos si de pronto fue laboral o si es de origen común. ¿Sí le quedó claro la explicación de pronto? ¿Fabián? ¿Sí, pues Fabián? Sí, señor, sí, señor. Sí, lo que pasa es que tenía la duda porque conocí un caso donde la ARL únicamente pidió que la ARL por parte de otra ARL, donde la ARL mandó a hacer investigación, o sea, mandó a hacer reporte, únicamente un reporte informativo, más no lo están manejando como accidente o enfermedad laboral, lo están manejando directamente la ETS. Eh, sí. No sé qué será, si será porque es otra ARL, no sé si cada ARL manejará diferentemente su metodología o por eso me quedó con la duda con respecto a lo que usted me dice, pero no se me queda claro lo que usted dice ahorita. Ok. ¿Lector de Chiriguaná sigue con la mano levantada? ¿Otra pregunta o no? Sí. Pensando en lo antes dicho, y como para aclarar un poco, o sea, como para ahondar más en este tema, porque es bastante interesante. Por ejemplo, ¿cómo se calificaría o cuál sería el criterio para que la ARL lo calificara como enfermedad laboral? Entonces, yo diría respondiendo, o tratando de responder según entiendo. De pronto, como lector y repartidor, estoy laborando y ciertas áreas del municipio donde yo laboro, ciertas áreas están infectadas con COVID-19. Ciertas rutas de lectura mías tienen COVID-19. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, Dios no permita, pues resultar infectado con COVID-19, entonces en este caso la ARL pues la toma como enfermedad laboral, como usted acaba de decir. Sin embargo, la investigación arrojará si me infecté en el vecindario, si un familiar mío estaba infectado y me infectó, o si definitivamente me infecté laborando. Exactamente, tal cual. Excelente, gracias. Alfonso, creo que quería hablar, Alfonso Pallares Torres. Sí, lo que pasa es que el compañero se me adelantó, yo estaba pensando en eso. ¿Cuál eran los criterios que la tenía para decir si esa enfermedad era profesional o era común, dependiendo del caso de nosotros que tenemos contacto con la mayoría de la comunidad? Entonces ya el compañero ahí se adelantó en esa aclaración. Ok. ¿Alguien más de pronto?